sección de la mesa redonda. Es hora de la mesa redonda. Después de cada exposición de nuestros conferencistas, tendrán la oportunidad de participar en una mesa redonda en la que podrán hacer preguntas directamente a los exponentes. Queremos que aprovechen al máximo esta oportunidad para interactuar y profundizar en los temas que se han presentado. Para hacer sus preguntas, les invitamos a utilizar el chat. Simplemente escriban sus preguntas en el chat y la profesora Digna Peguero, nuestra moderadora, las estará leyendo en voz alta para que los conferencistas puedan responder. Sin embargo, también queremos ofrecerles una opción adicional. Hemos creado un código especial que se insertará en el chat, el cual les permitirá acceder a una sesión de vídeo en vivo con los exponentes. Allí, podrán hacer sus preguntas cara a cara con los conferencistas a través de su cámara de vídeo. Esta es una excelente oportunidad para una interacción más personalizada y enriquecedora. Recuerden que todas las preguntas que anoten en el chat serán consideradas, y la profesora Digna Peguero las estará leyendo en su nombre. Así que no duden en participar y compartir sus inquietudes. Les invitamos a participar activamente en la mesa redonda y hacer sus preguntas tanto en el chat como a través del código de vídeo. Estamos ansiosos por escuchar sus preguntas y ver cómo enriquecen aún más nuestro diálogo. Disfruten de esta emocionante sesión de intercambio de ideas y conocimientos con nuestros conferencistas. Adelante con la mesa redonda y nuestro primer panelista, Leuchin García. Muy bien, muy bien. Yo tengo por aquí, quiero que sepan que nosotros, el equipo de trabajo, se dio la tarea de entrevistar pastores y de traer sus inquietudes, cuáles eran sus preguntas referente al liderazgo, y algunos líderes hicimos estas preguntas. Y entre las preguntas a mí me tocó desarrollar. Voy a desarrollar por espacio de 10 minutos, no necesariamente 10 minutos, la pregunta que a mí me tocó. Luego la va a desarrollar Gilberto y por último el pastor Guillermo Palacios. Muy bien. La pregunta que básicamente recibimos, déjame poner aquí en pantalla a Guillermo y a Gilberto Medina. Muy bien. Eso. Excelente exposición. Y al pastor Guillermo por aquí. Muy bien. La pregunta que como tal recibimos del feedback de los pastores fue la siguiente, la mía. ¿Cuál es la razón detrás de que el pastor muestre mayor preocupación por los programas de la iglesia en lugar de enfocarse en mis propias metas como líder? Tenemos ya aquí para las preguntas tú a tú a Cristian y a Aníbal. Cuando terminemos nuestra ronda de exposición de cada uno, los vamos a dejar que ustedes den paso para hacer sus preguntas. ¿Está bien? Quédense ahí, por favor. Muy bien. Lo primero que tenemos que resaltar acerca de esta pregunta es que recuerde que cuando la pastoral diseña programas, la pastoral oró, la pastoral se preparó para eso, la pastoral recibió una visión para desarrollarlo. Sin embargo, es importante que el líder se ocupe también de educar a la pastoral. ¿A qué me refiero? Usted es también responsable de notificar y de dar por enterado a la pastoral cuáles son sus propias metas como líder. La realidad es que muchos pastores se envuelven en el desarrollo de todos sus programas. Son tantas cosas movibles que tienen que atender dentro de la iglesia que a veces tienden a centrarse en su propia visión, en lo que ellos tienen estipulado como la orden de Dios o el diseño de Dios para esa congregación particular. Por eso es importante que usted trate, mire, una de las cosas que yo recomiendo a los líderes, evite las conversaciones de pasillo. Mientras usted tiene conversaciones de pasillo con su pastor y usted no pone las regulaciones de que usted necesita tiempo, usted va a lograr que el pastor se mantenga desenfocado de aquellas perspectivas que usted tiene en mente como meta. O sea, es importante que usted tome su tiempo, salga de las conversaciones de pasillo. Las conversaciones de pasillo son esas conversaciones
que se dan de imprevisto, el pastor está deprisa, los hijos lo están esperando, se tiene que ir, o la pastora tiene que ir a cocinarle al esposo y usted de momento la agarró en la puerta para salir y comenzaron a hablar y él le habló a prisa. Esas conversaciones son infructíferas. Si usted quiere comunicar sus metas como líder, es muy importante. Número 1, planifique y escriba, entréguele a su pastor o a su líder sus metas por escrito. Usted verá lo que usted va a alcanzar. Número 1, va a dar una orientación plana, una orientación clara de lo que usted quiere. Es como usted entregarle un mapa hacia donde usted va orientado. Número 2, va a ganar respeto delante de ese líder, porque ese líder va a ver que usted está tomando las cosas en serio, usted está comprometido con lo que está haciendo. Por tanto, la razón por la que el pastor no muestra es porque en ocasiones no hay un liderazgo que lo ayude a enfocarse también en las propias metas de ese liderazgo. Es importante que ambos, hay una educación en 2 vías. El pastor educa a los líderes en cómo quiere que se lleve el liderazgo en su iglesia, y los líderes educan al pastor a también enfocarse en sus metas y sus propias trabajos y visiones personales. Gracias. Voy a dejar entonces a mi hermano, el doctor Gilberto Medina, con su pregunta. La voy a poner aquí en pantalla. Listo. ¿Nos escuchan? Sí. Fantástico. La segunda pregunta que nos comparte la piscina de pastores que fueron consultadas es elaborar, distinguir esta tensión que existe entre el pastor, los colaboradores y la junta de la iglesia. Permítanme leerla de la nota. Dice: se puede describir la tensión constante entre los colaboradores y el pastor como una dinámica en la que el pastor es empleado de la junta o la junta está al servicio del pastor. Esta es una pregunta bien interesante y que se manifiesta de diferentes maneras dependiendo del estilo de gobierno de la congregación de la que estamos hablando. Uno de los desafíos que tenemos al hablar desde una plataforma como esta es porque podemos tener a hermanos que están bajo un gobierno congregacional, podemos tener hermanos que están bajo un gobierno conciliar, podemos tener a hermanos que están bajo un gobierno obispal, podemos tener hermanos que están bajo un gobierno apostólico. Y dentro de cada una de ellas, la autoridad y la función del liderazgo y de los pastores es diferente. Permítanme utilizar 2 extremos para ilustrar. Todavía no estoy haciendo un juicio de valor sobre ninguna de las dos, es sencillamente describiendo el panorama. Si usted está en este espectro de liderazgo de una iglesia congregacional, ¿qué es una iglesia congregacional? Es un estilo de gobierno donde la congregación es autogobernada por ella, es self-determining, es self-governing. Y la junta es el cuerpo de mayor autoridad seleccionado por la misma congregación para representar los intereses de ella. Muy parecido a una estructura de gobierno democrático. ¿Ok? En ese tipo de gobierno eclesial, la junta tiene el poder constitucional para tomar decisiones en nombre de la congregación, escúchenme, incluyendo quién va a ser su pastor, cuáles son las funciones pastorales, cuáles son los requisitos de identificación, y la elección del pastor se da de acuerdo a los criterios que esta junta determinó en reflejo de lo que la iglesia quiere y anhela. Ese es un estilo de gobierno. Hay varios elementos del espectro, como el gobierno apostólico, como el gobierno obispal, donde ya la junta no es quien determina la finalidad de la iglesia, sino la junta lo que hace es gobierna los asuntos administrativos. Y es el obispo, es una figura externa a la congregación, quien determina quién va a ser el pastor y quién es
appointed pastor at that church. Eso es un arreglo obispal. Hay muchas congregaciones que son así. Por ejemplo, congregaciones, iglesias congregacionalistas, la mayoría de las congregaciones bautistas, los discípulos de Cristo son congregacionales. Obispal, ustedes conocen el gobierno apostólico, congregaciones obispales, la iglesia metodista, la iglesia luterana. ¿Okay? Y por otro lado, al otro extremo, tenemos a las iglesias independientes. Iglesias independientes. Muchas veces se denominan neopentecostales porque, número uno, por razones históricas. La gran mayoría de las iglesias independientes son branches, hijas o extractos o residuos de gente que salió de concilios pentecostales y conservan toda la indumentaria, toda la cultura de adoración. Sin embargo, es una mezcla interesante. Son en adoración y ministerio pentecostales, pero en gobierno son apostólicos. Eso es harina de otro costal. Pero en congregaciones independientes, donde el origen de la congregación está en el 90% de los casos en el pastor fundador o en la familia fundadora, la manera en que se arregla el gobierno de la iglesia es más unipersonal o más de linaje de arriba abajo, donde la junta es seleccionada para lograr cumplir o abonar a la visión de esa congregación local y de ese ministerio local. Digo eso para decir lo siguiente: los grandes conflictos en este asunto es cuando tú naciste y te criaste en una iglesia congregacional y ahora estás perseverando en una iglesia apostólica. O vienes de un trasfondo conciliar, de un gobierno obispal, y ahora estás en una iglesia neopentecostal donde no hay junta y se hace lo que el pastor diga, donde no hay votaciones, sino designaciones. Entonces, yo quiero, aun cuando yo tengo mi preferencia personal y aun cuando de los tres, yo creo que yo soy más viejo, y el que más me tiene, soy más viejo en estas cosas. Yo he corrido todas las bases, desde una iglesia congregacional, gobierno denominacional. En Chicago estuve bajo una denominación obispal y en los pasados 10 años en el otro extremo. De hecho, yo salí de una institución obispal para fundar una iglesia totalmente desligada en la misma ciudad. Así que todo ese espectro, o yo lo he vivido o he participado de él. Cada uno de ellos tiene sus pros y tiene sus contras. Y aquí es que tenemos, Leugín y Guillermo y nuestra audiencia, tomarnos una píldora de humildad. Tenemos que tomarnos una píldora de humildad, porque aun cuando podamos tener nuestra preferencia de cuál es el estilo de trabajo entre pastor y junta, no vamos a lograr nada. Vamos a tener más muertos que vivos y vamos a crear más división que unidad si lo que vivimos es para pelear de mi estilo de gobierno es mejor que el tuyo, o aquí lo hacemos mejor, o aquí sí. Esa bayolla lo que hace es truncar el avance del reino. Porque tenemos que saber que estos 4 tipos de gobierno ya estaban en función antes de que Dios nos llamara al ministerio. O sea, nosotros no nos inventamos nada. Nosotros no traímos aquí la varita mágica. Nosotros nos insertamos dentro de uno de varios estilos de gobierno congregacional que hay. Yo tengo mi preferencia. Pero eso no puede ser criterio de subyugación o crítica a otro. Y tengo mi preferencia por haber vivido los 4. Una cosa así. En cualquiera de los gobiernos congregacionales en que estemos, y le paso la parte ahora al próximo participante, es que cuando el criterio del amor no está por encima del criterio de autoridad, siempre vamos a tener problemas. Déjame repetirlo. Cuando la autoridad vale más que el amor,
va a haber problemas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener el gran conflicto de una junta de oficiales que se cree la corte celestial, para el cual el pastor es un empleado que tiene la obligación laboral de cumplir con el job description que esa junta le dio, versus el rol profético del pastor de ser el que carga el cayado direccional de una congregación para la cual cuenta con una membresía y una junta que están llamados a todos ir en la misma dirección y lograr lo mismo. Si no, vamos a tener, como decía García, el conflicto del 80-20. Vamos a estar perdiendo la gran mayoría del poder creativo de nuestra gente en vez de enfocándolo en la misión. Vamos a estarlo perdiendo con pastores peleando con juntas diciéndole aquí mando yo, y con juntas peleando con pastores diciéndole usted nos tiene que servir a nosotros, se calla la boca, nosotros el salario se lo damos. Entonces cualquiera de esos dos dimes y te diré, lo que va a hacer es va a ser un cortocircuito de lo que debe ser un gobierno congregacional saludable. Mi última declaración es, todos tenemos la perspectiva de crear un blending de elementos fuertes de cada uno de ellos, pero en algún lugar, usted va a tener que tomar una decisión de si su DNA es apostólico o conciliar, porque si no, usted va a estar siendo el que esté causando problemas y nudos en cualquier congregación que usted vaya. Usted tiene que decidirse o se hace trenza o se deja el pelo suelto. O sea, usted tiene que decidirse o es pentecostal o es episcopal. O sea, tienes que tomar una decisión. Al fin y al cabo, el apellido denominacional que tengamos no incide en nuestra salvación. O sea, esto no es asunto de salvación. Yo no soy más salvo por ser independiente que por ser congregacional. Yo no tengo mayor santidad o mejor privilegio con Dios de ser apostólico o ser neopentecostal. Eso no es materia de salvación. Lo que sí es materia de gobierno congregacional y cuánta de nuestra energía que debe estar enfocada en salvar al perdido, en ministrar la necesidad de un pueblo, en ser luz en medio de las tinieblas, la vamos a gastar resolviendo nuestros propios asuntos internos en vez de lograr utilizar esa energía para lo que en realidad deberíamos estarlo utilizando. Yo tengo mi posición personal, no la he revelado porque esta no es plataforma para decir lo que le gusta a mí, pero yo tengo mi posición personal luego de ser pastor más de 30 años, luego de ser pastor congregacional, obispal y luego fundador de una iglesia independiente. O sea, yo tengo mi estructura predilecta, pero al fin y al cabo es mi predilecta y no es dogma de salvación para nadie. Compañero. Adelante, Guillermo. Amén. Esa es una de las preguntas que se nos facilitó durante este tiempo, y dicho sea de paso, muchas gracias al doctor Medina. ¿Cuáles son las razones o cuál es la razón detrás de las distancias, de las distintas formas en las que el pastor se relaciona con cada líder? ¿Y cómo se puede comprender a establecer límites ministeriales de maneras efectivas? Esto es una pregunta que, dicho sea de paso, es una pregunta bien importante porque como pastores, parte de nuestra cultura latinoamericana es que el pastor forma parte de la iglesia o de las casas, de los hogares. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar las estructuras aún de las de telenovela, como decía el doctor Gilberto, no me voy a meter en eso, ¿verdad? Yo tengo mi preferencia, sí o sí no, pero si usted se da de cuenta, muchas de las novelas latinoamericanas tienen a un ministro, a un sacerdote dentro de sus programas. ¿Por qué? Porque lo que hace es que establece
como forma cultural que el pastor sea parte de la casa. Entonces, cuando me estaba criando, una de las cosas que sí me vine a dar de cuenta es que nuestros pastores siempre participaban de cumpleaños, siempre participaban de graduaciones, siempre participaban de estas conversaciones, ¿verdad? Y era bien importante que el pastor estuviera involucrado, y si lo hacía por Pedro, lo tenía que hacer también por Pablo. Y si Pablo lo comentaba, entonces Lucas lo quería también. Entonces el problema es, y una de las cosas que le dije, hablaba con uno de los líderes, es que como pastor principal no puedo tocar a todos, mas sin embargo, todos deberían de ser tocados. Y eso es importante dentro de la estructura ministerial. Yo necesito que la iglesia entienda que el pastor también es limitado, que el pastor también quiere salir a comer después que el servicio se acaba. El pastor también quiere tirar los pies para arriba. El pastor desea que a veces que apagar su teléfono, right? Entonces, son cosas bien importantes, bien interesantes, porque a veces le ponemos y entendemos que es parte de las descripciones, como decía el doctor Medina, es parte de las descripciones del trabajo, siempre estar disponible, pero ese siempre nos ha puesto a nosotros en diferencia con ciertos hermanos, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra estructura es entender cuál es nuestra responsabilidad pastoral primordial. Si estás cumpliendo en estas áreas son importantes. Déjame describirte cuáles son. Número 1, deberíamos de enseñar y predicar la palabra de Dios. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Nuestras opiniones nunca deberían de sobresaltar las enseñanzas de la palabra del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y predicar la palabra de Dios. Deberíamos de dar cuidado pastoral y apoyo emocional. Eso nosotros lo vemos en el libro de Hechos 20, versículo 28, y también lo había mencionado dentro de mi participación al principio cuando estuvimos hablando acerca del mandato que Pablo le da a los pastores en Segunda de Tesalonicenses. Bien importante. El discipulado, la formación, bien importante. Guiar a líderes, guiar y lidiar en la iglesia. Cuidado a los necesitados, redarguir, reprender, exhortar. Ahora, esto es una lista. Voy a hacer un paréntesis bien rapidito. Esto es una lista que usted tiene que ejercer. Esto no es una lista que usted le va a entregar a sus hermanos y usted le va a decir cuál de estos usted quiere que yo cumpla con. O sea, usted quiere que yo le enseñe y le predique, pero no lo redarguye, reprenda y exhorte, pero solamente pónmela aquí en la aplicación de membresía. Esto es o todo o nada. Yo le digo a los líderes de la iglesia, usted no puede estar casi en cinta. O estás en cinta o no estás en cinta. Entonces, al nivel pastoral también funciona de la misma manera. O eres o no eres. Deberíamos de siempre presentar conciencia, porque le vamos a estar dando una explicación, le vamos a estar dando cuentas a Dios, rindiendo cuentas al Señor, y Dios no nos va a decir de las 7 cuál fueron tus favoritas. Hay algunas que, pues, obvio, no son cosas que nosotros nos deseamos tener, ¿verdad? Los conflictos son necesarios. El pastor Leojín García decía algo bien importante y quiero reiterarlo. A veces los conflictos honestos son mejores que la paz fingida. Y eso es bien importante, right? Para que usted comience a ver que es necesario. Ahora, no tiene que haber conflictos y casualidades, o sea, no tiene que haber conflictos y muertos, ¿verdad? Podemos tener conflictos y todos salir vivos de estos conflictos. Eso es parte de lo que es el redarguir, reprender y exhortar. Ahora, hay muchos que no les gustan reprender, exhortar y así por el estilo, pero para que nosotros todos entendamos, estas son parte de nuestras responsabilidades. Entonces, entendiendo si estamos cumpliendo con estas responsabilidades, se supone entonces que no tendríamos problemas con tratar con los hermanos. Ahora, el problema está en esto. El problema es cuando estamos tratando de ponernos a bien, que las personas nos caigan bien, que nosotros le caigamos bien a todo el mundo, pero no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades pastorales. Ser sociales, ser sociable es bueno, pero no es lo primario. Es parte de nuestras responsabilidades, no es lo que cubre nuestras responsabilidades. Entonces, a veces tratamos de relacionarlos con todo el mundo sin darnos de cuenta de nuestras responsabilidades primarias. Enseñar, dar cuidado, oración, discipular, guiar, cuidar a los necesitados, redarguir, reprender y exhortar. Nuestras responsabilidades.
En esto también deberíamos de tratar de ser conciencia. Ahora, la pregunta es por qué es que a veces los pastores no se relacionan con todo el mundo, pues por diversas razones. El pastor Medina o el doctor Medina estaba hablando justamente acerca de los predilectos en términos de gobiernos eclesiales. Eso es importante, bien importante. Y así como hay diversas representaciones eclesiales, también hay diferentes representaciones de por qué hay ciertos acercamientos que son más fáciles que otros, right? Una de estas cosas, nosotros a veces tenemos experiencias y antecedentes personales. Hay personas que tienen experiencias de vida que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y esa es la plena realidad. Entender que hay ciertas personas, ciertos caballeros que usted puede acercarse, darle un abrazo y decirle, te extraño, espero verte el martes. Pero hay otras personas que ellos vienen de sistemas abusivos, de padres que les abusaron o un tío que les visitó de noche y al usted darle un abrazo, eso comienza a hacerlos a ellos recordar ciertos traumas. It becomes a trigger. Y nosotros tenemos que tener mucha conciencia de esto. Etapas de la vida donde las personas están ahora mismo. Nosotros pasamos por diversas etapas de nuestras vidas y tenemos que ser bien entendidos. Leer el cuarto, tener inteligencia emocional. Yo quisiera que cuando usted tenga una oportunidad, que usted busque recursos para lo que es la inteligencia emocional, reconocer lo que son las expresiones de los rostros, ¿verdad? El libro de Génesis habla acerca del semblante, de Caín, ¿verdad? Su semblante decayó, bien importante, porque en esto Dios está diciendo, reconozco que las emociones que tienes adentro se reflejan afuera, ¿verdad? Es bien importante que nosotros entendamos estas cosas, porque lo que está adentro sale para afuera. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay ciertas personas que están entrando en ciertas etapas. Por ejemplo, una pareja que es recién casada, quizás están pasando por una etapa de comenzar a conocerse. Quizás no estuvieron mucho tiempo. Quizás ahora están teniendo lo que se le llama el 7-year itch en el año número 1. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Diferencias en personalidades, en temperamento. El evangelista Leogin hablaba acerca de lo que es el DISC Assessment, y el DISC Assessment nos da a conocer quiénes somos nosotros, ¿verdad que sí? Nos da a conocer quiénes somos nosotros, cuáles valores traemos a la mesa. También tenemos que tener un sumo cuidado porque estas personalidades tienen destrezas, tienen triggers, como las llamamos, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a ver las personas que tienen estas destrezas o estas personalidades, estos temperamentos, deberíamos de saber cómo tratar a todos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a dar unos breves ejemplos. Una persona que es un ejecutador, alguien que ejecuta trabajo, su enfoque es en una lista. Usted le da a una persona que le gusta enfocarse, usted le da a ellos una lista y esa persona se va a enfocar en esa lista. Usted le da una persona que es un relacionador, una persona que se relaciona con todo el mundo. Ellos no se enfocan con la lista, el enfoque de ellos son las personas. Usted le da a un entusiasta, usted le dice, ¿cuál es su mayor enfoque? El mayor enfoque para un entusiasta es el punto final. Los detalles son para el grupo. Entonces, cuando hablamos acerca de una persona que es un pensador, esa persona está enfocado en la tarea. O sea, todos tienen diferentes puntos de vista y todo, o sea, puedo hablar con una persona, hacer un comentario a una persona, pero otros me pueden malentender. Son puntos que deberíamos de entender. Ahora, habiendo entendido que en términos culturales, en términos personales, términos de personalidades y temperamentos y términos de experiencias de vida y donde están ubicados actualmente los hermanos en la iglesia en su vida actual, deberíamos de tener esas conciencias y esas cosas bien pendientes. Ahora, hay personas, y digo esto con mucho cuidado, y digo esto con un red flag, con una bandera roja, así, bien grande, bandera roja, ¿ok? Hay personas que se van a querer acercarse a su persona con intereses equivocados. Por ejemplo, personas que tienen el síndrome de narcisismo. ¿Ok? Van a querer utilizar la plataforma, su experiencia que usted tiene para dar luz a las de ellas. Usted tiene que tener discernimiento de espíritu para poder entender estas cosas. ¿Quién quiere? ¿Quién no quiere? ¿Quién desea tener su propia plataforma pagando un precio ellos mismos? Porque usted solamente les puede orientar para allá
para acá no es, por allí sí, por acá no. Esto creo que sí. Ahora, cuando usted los señales en sus direcciones, ellos tienen que pagar su propio precio. El precio que yo pagué, eso es admisión para uno. That's it. Yo lo que puedo hacer es decirle, hey, aquí es donde se compran los boletos, aquí es cuánto vale, aquí es lo que esa es la, no, esa es la línea. Entonces usted tiene que comenzar a entender cuáles son estas cosas. Ahora, para esto le utilizo algo que se llama estableciendo límites, estableciendo fronteras, boundaries. Los boundaries son bien importantes. Todos deberían de tener acceso al pastor, cierto, hasta cierto punto. Y es bien importante que nosotros equipemos, por eso es esta plataforma en este día, para equipar a nuestros líderes, para que nuestros líderes asistan en la labor pastoral de tocar a otros, asistan de poder ayudar y ministrar para otros. Una de las cosas que me trae mucho agrado, muchísimo agrado, es que en la iglesia, cuando es tiempo para la administración, yo trato de no ministrar. Trato de miro a los ministros de la iglesia ministrar, poner manos, que ellos comiencen a poner manos, que ellos comiencen a ungir líderes que hemos desarrollado. ¿Por qué esto es el caso? Porque cuando nosotros tenemos estos acercamientos, muchas personas van a ver por qué es que a mí no se me trata de esa manera. Entonces, tenemos que tomar muchas distinciones, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ¿cuáles líderes traen provecho a la iglesia inmediatamente? ¿Cuáles personas traen provecho a la iglesia a largo plazo? ¿Cuáles son de peligro? ¿Cuáles son de ojo? ¿A cuáles tengo que decirles, hey, a este hermano necesito que se me le acerque 3 hermanos constantemente? Son cosas que deberíamos de entender, pero no se sienta culpable si usted no puede tocar a todos los hermanos. Lo que usted debería de tratar de hacer es equipar a hermanos para que ellos también toquen a los demás. Amén. Gracias, Leojín. Adelante, Digna. Tienes que quitar el mute. Muy buenas tardes, hermanos. Muy feliz y muy edificados por esta conferencia, y es por ello que algunos de nuestros hermanos han formulado preguntas en el chat. Tengo para el pastor Guillermo una pregunta que viene de Carolina Torre. Ella quiere saber quién debe desarrollar el papel de mentor. El papel de mentor puede desarrollarlo un sinnúmero de personas. Mi recomendación es siempre debería de comenzar con el pastoral. Es recomendable que comience con el pastoral. Ahora, el pastor que no es narcisista y entiende que hay otras personas que posiblemente tengan un rol o tengan experiencias, por ejemplo, no me podría sentir de alguna manera si uno de los miembros va donde el doctor Medina o donde el evangelista Leojín para buscar asesoramiento o mentoría, porque el ministerio de ellos es obtener, o el deseo de ellos es obtener un doctorado, o el deseo de ellos es escribir múltiples libros de diferentes estructuras. Son cosas que no me debería de sentir para nada, ¿verdad? Amenazado ni menospreciado. Siempre y cuando esa persona que busca, o ese hermano y esa hermana que busca mentoría en otro lugar, en otra persona, pueda traerme esa información a decirme, hey, estoy creciendo en esta área, porque al fin y al cabo debo de tener una medida de crecimiento en este hermano. Porque si el hermano en una mentoría, por ejemplo, y perdóname, Gilberto, con el doctor Gilberto Medina entra neófito con una información, pero a través de 3 años sigue igual, entonces tengo que cuestionar la mentoría del doctor Gilberto Medina. Yo tengo que ver crecimiento en la iglesia, cómo lo puedo utilizar. Eso puede ser por diferentes formas, y la mentoría también puede ser un libro, puede ser acceso a un video, puede ser dándoles tarea, puede ser de diferentes formas, o no necesariamente, aunque sí es importante tener una persona, pero no necesariamente exclusivamente una persona. Muy bien, quiero resaltar un momento, Digna, perdona. Quiero resaltar que va a haber un enlace que le van a compartir. Digna está retomando las preguntas que estuvieron, pero en ese enlace usted puede entrar para hacernos el tú a tú, la pregunta tú a tú. Nosotros vamos a replicar a su pregunta, vamos a contestar de 2 a 3 minutos, ¿está bien? Bien, Dina, continúa. Pues, doctor Medina, para usted tiene una pregunta Ángeles Escalera,
Y la pregunta es la siguiente: ¿qué método de acción debe tomar un hermano cuando un líder narcisista, sea su pastor o cualquier otro líder, no quiere asumir sus errores o su inconducta? Okay. Gracias por la pregunta, señora Ángela, si usted digna por leerla. Número 1, trabajar con un líder narcisista requiere como primer paso llevar a ese líder en profunda oración. Antes de usted procurar resolver el conflicto creado por un líder narcisista, usted debe darse la tarea de orar por ese líder narcisista. ¿Por qué? Porque si usted va a procurar dilucidar el problema desde el quebranto o la incomodidad que el líder le ha producido, usted sencillamente está buscando una pelea. Ese no es el propósito. Usted va a descubrir en la ruta que pelear con un narcisista es imposible. Es imposible. Yo digo cuando entreno a equipos presencialmente, es más fácil expulsar a un demonio que transformar a un narcisista. Es más fácil reprender a legión que cambiar a un religioso. Hay que orar, no porque necesariamente la respuesta esté en la oración, sino porque Jesús me reveló un principio bien importante de la oración. Es que tú oras por tu enemigo, no porque tu enemigo tiene razón, sino porque mientras más oras por él, más incrementas tu posibilidad de terminar amándolo. Uno termina amando aquello por lo que ora mucho. Déjame volverlo a decir. Por eso es que hay que orar por los enemigos, porque con los enemigos no se pelea. Si se ora con ellos, se termina amándolos, porque uno va a poder descubrir qué herida hizo que fueran así, qué quebranto los mantiene en esa atadura, qué debilidad alimenta lo que están haciendo ahora, por qué son como son, y ver qué elementos de restauración hay posible. Primer paso para la señora Ángeles, hay que orar por su líder. En segundo lugar, cuando usted vaya a hablar con un narcisista, procure estar descansada físicamente, alimentada espiritualmente y nivelada emocionalmente. ¿Por qué? Porque hablar con un narcisista es una de las tareas más drenantes que hay sobre la faz de la tierra. Hablar con un narcisista 5 minutos es como pelear en un ring de boxeo media hora. Número 3, ármese con las respuestas necesarias para darle a conocer al narcisista que usted está más allá de manipulación. Acuérdese que el narcisista va a hablar con usted para lograr dos cosas: o que usted le reaccione con coraje o con tristeza. Y si él logra que usted reaccione con coraje o con tristeza, ganó, porque se siente en control. Así que lo tercero que usted debe adiestrarse a hacer es a cómo estar tan en control de sus emociones que el narcisista sepa que no importa lo que él le diga es su problema. Respuestas como: esa es tu opinión, sin embargo yo tengo la mía. Respuestas como: cada uno tiene derecho a su propia opinión. Número 3, respuesta como: esa es tu prerrogativa. Yo he decidido trabajar de otra manera. Número 4, ese eres tú. Hoy no te puedo ayudar. Número 5, sencillamente decir: no, no lo voy a hacer así. Número 6, no me siento cómodo haciéndolo. Y a esta altura de mi vida es mejor que lo hagas tú en vez de hacerlo yo. O sea, hay tantas expresiones en las que usted le puede quitar la alfombra de abajo a un narcisista, porque si el narcisista logra la manera de apretarle los botones y que usted salga a responderle automáticamente, usted le está dando suministro narcisista. Número 4, ¿qué hacer con un líder narcisista? Cuando usted hable con él, dígale claramente la herida, el dolor y el quebranto que su acción está tomando, está produciendo. Déjele saber lo contraproducente que es para usted. Ojo, pero déjeme darle con esto un disclaimer. Usted se lo va a decir y nada va a pasar. Si es un narcisista diagnosticado, usted se lo va a decir, pero nada va a pasar. Número 6,
Escuche esto, señora Ángeles. Yo quisiera poderle decir otra cosa, pero me voy a someter a lo que la propia Biblia dice al respecto. Si el narcisista está en una posición de autoridad, es el apóstol, es el obispo, es el pastor, es el líder de ministerio, y usted ha hecho intentos de procurar subsanar la herida que el narcisismo está creando en usted, y luego de múltiples intentos usted finalmente, recórchale, se da cuenta que es que el tipo, la tipa no va a cambiar. Su salvación no depende del lugar donde usted se congrega. Sé que voy a levantar ronchas, sé, seguro que sí, pero escucha esto. En Timoteo, en el texto que leí, capítulo 3, después que dice en los postreros días habrán tiempos peligrosos y habrán líderes amadores de sí mismos y todo lo de da todo el catálogo, termina diciendo: a estos evita. No es el consejo de Medina, es el consejo de uno que sí era apóstol. Pablo, él termina diciendo: hay un tipo de liderazgo que no te va a tocar a ti cambiar. Lo único que podrás hacer para conservar tu sanidad emocional es evitarlos. Y en un lugar donde se te pisa, donde se te veja, donde se te humilla, donde se te desplaza, donde se te abusa, tú me vas a decir a mí que por un libreto de fidelidad falsa, tú vas a permitir que a tus hijos sean la víctima de ese tipo de abuso. O sea, hey, wake up. Aquí nuestro único llamado es serle fiel al Señor, no a la patología de un líder que se rehúsa a restaurarse. Ahora bien, bueno, es que ¿cuántos minutos son para esta respuesta? Esta respuesta ya cubrí. Lo próximo de la respuesta, cuando estemos allá en su iglesia, Ángeles, se la doy. Pero valga esa aclaración. 6 pasos a seguir, y en el defecto de no haber ningún cambio, considere cuál es el pasto verde al cual Dios le ha llamado como sacerdote, sacerdotisa de su hogar, a usted poder crecer y hacer ministerio saludablemente. Muchas gracias por su respuesta. Para el evangelista Eloín García, la hermana Carolina Torres pregunta: luego de que provocamos el conflicto que es necesario y positivo en la congregación, ¿cómo nos preparamos para el resultado de lo que viene? Bueno, gracias, muy buena pregunta. Yo le diría, aún la academia tiene recursos, hay clases de liderazgo en las que usted puede aprender cómo manejar los conflictos, y hay libros que tratan estos temas, cómo usted trabajar los conflictos y los conflictos de forma saludable. Partiendo de esa pregunta, ¿cómo? Permíteme, Dina, ¿me puedes repetir la última parte, por favor? Luego de que ya se provocó ese conflicto saludable, van a venir unas consecuencias. ¿Cómo nos preparamos para manejarlas? Muy bien, si el conflicto fue saludable, las consecuencias van a ser positivas, en primer lugar. Hay que determinar primero si realmente fue saludable o si fue un conflicto tóxico. De ahí podemos partir entonces con la pregunta. Si fue un conflicto tóxico, hay que evaluar las acciones que se están tomando y seguir tratando. Los consejos y la exhortación bíblica es a continuar insistiendo en una buena relación con nuestros hermanos. El apóstol Pablo nos aconseja a perseverar en la cordialidad, perseverar en la paz, ser agentes de paz. Por eso una de las cosas que Pablo dice es: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Porque la paz no es una emoción, la paz es un estado. Y cuando hablamos de que es un estado,
usted se somete bajo esas condiciones que establece ese Estado. Entonces, es importante que cuando se genere el conflicto, vayamos evaluando junto con la persona el resultado. O sea, esa evaluación no se da de parte nuestra solamente. Tiene que estar de la mano con la persona que se generó el conflicto, sea saludable o tóxico. Si resultó ser tóxico, evaluar cómo se puede mejorar y cómo se puede trabajar para implementar un conflicto saludable y que haya un diálogo saludable, se puedan entender las emociones mutuamente, se puedan entender el background de cada individuo, lo que hay detrás, las experiencias, y se pueda avanzar hacia el mejoramiento de los sistemas de liderazgo dentro de la iglesia, ya sea en el caso de la iglesia, y de las relaciones entre los líderes, porque la iglesia se compone de comunidad. Dios nos hizo los unos a los otros dependientes. A mí me llena de preocupación el individualismo, que es parte del narcisismo, como estaba trayendo el doctor Medina, que hoy día se genera. Hoy día decimos, la salvación es individual. Mis queridos, la salvación no es individual. La salvación es personal. No es individual porque usted, a menos que haya sido que Jesús se te reveló y te apareció con la bata blanca y tú lo viste con todo y te dijo, yo soy Jesús, recíbeme. Pero la mayoría de nosotros tuvieron una experiencia de salvación con alguien que oró por nosotros, alguien que se acercó, alguien que nos habló del evangelio. Por tanto, la salvación no es individual, es personal. Por tanto, el sentido de comunidad tiene que estar ahí. O sea, yo no me puedo sentir satisfecho con llegar al culto y decir en el culto, olvídate del que está a tu lado, levanta tus manos y si quieres sentir a Dios, olvídate del que está a tu lado. Eso causa un efecto y causa un conflicto en la congregación, insalubre, tóxico, porque la gente empieza a mirar que lo importante son ellos, cómo se sienten ellos, no importando cómo otros están. Por tanto, para resumir mi contestación, mi respuesta, es importante que la evaluación no se dé solo, esos resultados, lo que sucede después de la confrontación, no se dé en un aspecto solitario o individual. Tiene que estar de la mano de los dos y seguir tratando de impulsar el diálogo. Van a haber confrontaciones, se van a seguir raspando el uno al otro porque cada parte tiene que entregar, tiene que ceder, tiene que escuchar atentamente. No es lo mismo escuchar que escuchar atentamente. No es lo mismo escuchar solamente oír que tener un corazón receptivo. Se tiene que desarrollar eso en el camino para poder sacar el máximo provecho de los conflictos. Gracias. Pastor Guillermo, primero he recogido dentro del chat el interés de mucha gente de verlo, leer un libro que usted escriba, así que es un buen momento para que se motive y vaya analizando esas sugerencias, porque definitivamente el chat entendió que usted tiene mucho que dar y quieren leerle. Pero hay una pregunta que hace Wilnelia Nieves. Ella dice que ¿cuáles son esas cualidades que se buscan en un buen líder? Pero que ¿cuál es la meta que se persigue al formar un buen líder? Esa es una tremenda pregunta y dicho sea de paso, ya estamos en esa tarea de escribir. So, le damos gracias. So, yes, amen. So, quiero darle gracias a estos caballeros inspiradores, al doctor Medina y al doctor Leonín García. Qué celebración poder estar con ellos. Quiero compartir algo que justamente el Espíritu Santo ha estado lidiando conmigo personalmente en términos de lo que debería de ser un ministro, y quiero tratar lo más posible de resumirlo. Isaías capítulo 11 es un buen versículo, pero también segunda de Timoteo capítulo 2 acerca de lo que es el recordar de lo que nosotros deberíamos de ser. Acuérdese que Jesucristo nos enseñó, aunque nosotros creemos en los carismas, nosotros creemos en los dones del Espíritu, creemos en ellos, creemos en la manifestación del Espíritu. Nosotros no estamos opuestos a ellos, queremos la libertad del Espíritu. El problema está, escúcheme bien por un segundito, si usted se perdió toda esta conferencia, por favor, o por lo menos mi sección, escuche esta parte. Celebramos recientemente el día de Pentecostés como un día, como un evento, cuando en realidad el día de Pentecostés es una persona.
es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando celebramos el día de Pentecostés como un evento, se nos olvida en los otros 364 días del año y volvemos al evento cuando vuelve el próximo año. Cuando celebramos el día de Pentecostés como una persona, todos los kairos llegan, todos los dones están, todos los dones se manifiestan cuando estamos dispuestos a recibirlos. Ahora, cuando Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 2, él no está hablando acerca de hablar en lenguas, de poner manos sobre los enfermos. Él está hablando de características, cosas indispensables, integridad. Les voy a leer un versículo, pero en cada caso grande, en un versículo, en el versículo 14 dice, recordándoles estos, exhortándolos delante del Señor que no contienda sobre palabras, lo cual por nada aprovechéis, sino que es perdicioso de los oyentes. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, utilizando bien la palabra de Dios. Habla acerca de no ser contencioso. Hermanos, ¿cuántos ministros tenemos que son contenciosos, que se olvidan de lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3? Si alguien lo puede poner en el chat, el 2 de Timoteo, capítulo 2. Léalo completo. Y después también Romanos, capítulo 12, versículo 3. Les quiero traer algo que es de mucho beneficio para mi vida personal. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, pues digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le ha repartido a cada uno. Pablo le dice, los estoy llamando arrogantes, los estoy llamando prepotentes, los estoy llamando altivos, los estoy llamando narcisistas a esta iglesia romana. Pero Pablo dice, lo que les voy a decir no se los estoy diciendo porque tengo razón como apóstol, porque tengo razón como el fundador. Pablo dice, lo que les voy a decir se los estoy diciendo por gracia y por la gracia que me es dada. Entonces, cuando hablamos acerca de características ministeriales, no tiene que ver mucho con revelación, no tiene que ver mucho con cuántos hablan en lenguas. Fue nuestro error cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Cuando teníamos problemas buscamos en la iglesia la hermana que hablaba lenguas y la hermana que danzaba en el espíritu, ¿verdad que sí? Aunque no está malo, pero también hay ciertas características en el liderazgo que hay que comenzar a desarrollar. Muy buena pregunta, muchas gracias. En ese mismo sentido, Neri le pregunta al evangelista Eugene García que cómo debe ser un líder en la iglesia cristiana. Bueno, básicamente un líder en la iglesia cristiana tiene que gozar de integridad, transparencia. Yo diría que más transparencia que lo demás. Transparencia porque hay un perfil que se presenta delante de todos. De hecho, he hecho preguntas, ¿cómo tú escogerías a un líder? Bueno, lo escogería capacitado, lo escogería que sea alguien diestro, que sea alguien de un buen testimonio, que sea alguien versátil en la escritura, que tenga denuedo a la hora de hablar, con un buen verbo, un buen uso del verbo. Pero la realidad es que ese no es el modelo que Jesús usó para escoger a la gente con la cual se iba a rodear. Creo fielmente, y es una de las cosas que decimos en nuestro libro, Crecimiento en 3 Dimensiones, y es que es vital. Una cosa es recibir un llamado de alturas y otra cosa es estar a la altura del llamado. Lo voy a repetir otra vez. Una cosa es recibir un llamado de altura y otra cosa es estar a la altura del llamado. Lo peor que a usted le puede pasar es recibir un beneficio sin usted estar preparado para eso. Es como un joven, un niño que su papá le dé un arma de fuego en sus manos, no tiene la madurez para operar semejante instrumento como un arma de fuego. De igual forma, está sucediendo hoy día que tenemos personas que están recibiendo, y vemos que Sofonías habla de esto, dones sobre rebeldes. Personas que no han sido formadas, no han sido instruidas, no han tenido una mentoría, nunca han tenido un mentor, como decía el pastor Guillermo Palacio, nunca lo han identificado, no han tenido un modelo, pero están teniendo exposición en las redes sociales, hacen live, la gente los sigue, dicen cosas,
son autodidactas, y la autodidacta es un buen elemento, ser autodidacta, pero es importante que usted se someta a espacios donde su pensamiento sea evaluado por otro. Eso era lo que hacían los de Berea. Cuando los apóstoles visitaban a los de Berea, ellos verificaban lo que estaban hablando. O sea, ¿cómo nosotros vamos a tener una buena formación como líderes si no hay alguien que verifique nuestro pensamiento? Si nosotros solamente procesamos algo y lo tiramos por las redes sociales, lo soltamos sin alguien que lo pueda filtrar. Por tanto, el líder tiene que ser dócil a que alguien evalúe su pensamiento. Yo creo que esa es una de las características que debe de tener. Y añado rápidamente, tiene el enlace, la directora Yolanda lo compartió, dice enlace para preguntas tú a tú. Estamos esperando que algunos de ustedes entren. Tengo aquí a Aníbal Sánchez. No sé si Aníbal quiere hacer una pregunta para darle el espacio, pero por favor, entren en el enlace porque ahí puede hacer las preguntas tú a tú y lo podemos escuchar. No es lo mismo que nuestra hermana Dina lea la pregunta a que usted pueda hacer su pregunta personalmente y le repliquemos. Gracias, Dina. Pues mientras alguno de los hermanos se anima, el hermano Víctor Vega envía una pregunta para el doctor Medina. Él quiere saber cómo catalogar un líder que siempre que recibe instrucciones o directrices presenta su opinión como una mejor opción. ¿Algo más además de la pregunta o hasta ahí? Ok. Sí. Disculpa, Gilberto. Esa pregunta es del pastor Víctor Vega. No sé si el pastor Víctor Vega puede entrar porque la sentí como incompleta. Si él pudiese entrar en el, ya mismo Yolanda va a compartir nuevamente el enlace. Si él pudiera entrar, sería fantástico, pero adelante, doctor Gilberto. Bueno, si es solo hasta ahí, es una de dos. O es una persona que tiene un trasfondo lo suficientemente maduro como para presentarle opciones o puntos ciegos que usted como líder no ha visto lo que es favorable. O, por otro lado, es una persona cuasi narcisista que necesita siempre tener la última palabra y procurar dándole el libreto de que él prefiere que se haga, mantener el sartén agarrado por el mango. Le pregunto si la pregunta es hasta ahí, porque depende la otra parte, si hay que alguna otra parte. Pero suponiendo que no hay otra parte, lo puede tomar como un plus, porque la verdad es que 4 ojos ven mejor que 2. La verdad es que muchas de las ideas y programas que más resultados dieron en nuestro ministerio no nacieron de mí, nacieron de otras personas y después yo asumí y entendí la esencia de lo que me estaban diciendo y fueron muy fructíferos. Eso es la parte positiva. Por otro lado, hay personas que es la parte negativa que quieren que usted se mantenga haciendo solo lo que ellos quieren y desde una actitud arrogante y tal vez defiant, retadora, quieren recordarle que usted es un empleado servil de lo que ellos como congregación quieren lograr. Así que, Víctor, es dependiendo de cómo me la tires, pues por ahí me voy, porque puedo o sacar aceite o sacar fuego. Todo depende de cómo usted. Gilberto, tenemos al pastor Víctor Vega. Voy a dejar a Víctor Vega y después voy con Carolina Torres. Dale, Víctor. Porque puedo o sacar aceite o sacar fuego. Gilberto, tenemos al pastor Víctor Vega. Voy a dejar a Víctor Vega y después voy con Carolina Torres. Saludos, pastor Víctor. Adelante. Póngale mute a su micrófono, muchachos, por favor. Saludos, pastor Víctor. Adelante. Dios bendiga. Mejor aquí. Sí, Dios le bendiga. Sí, una de las cosas que he aprendido en este caminar es que la puerta abierta a la corrección
¿Estamos bien? ¿Se oye bien? Sí, adelante con la pregunta. Una cosa que he aprendido en este caminar es que la puerta abierta a la corrección, a la consejería, a la mentoría nunca se debe de cerrar. Uno nunca debe de dejar de ser discípulo, porque eso nos mantiene con los pies en el piso. Y así como dice el doctor, es importante uno tener un oído agudo a escuchar ciertas sugerencias que puedan aportar al desarrollo de lo que uno quiere llevar a cabo. Pero cuando estamos hablando de que cada vez que se trae algo a colación o se delega, carece de atractivo a este líder o a este laico, carece de atractivo el ideal, la visión y demás, y siempre resulta la sugerencia de la persona constante cada vez que se trae esto a colación, un ideal a colación, uno debe de estar a la expectativa de estar como decimos, pila, porque ya hay ciertas manifestaciones de narcisismo. Gracias. Ahora dígame usted si va con fuego o va con heroico. Bueno, por lo menos voy con carbón. Por lo menos le meto un poquito de carbón. La clarificación que me has hecho, Víctor, es importante porque me has dicho categóricamente siempre. Categóricamente lo dijiste 2 veces. Siempre presenta una agenda alterna. Déjame responderlo de atrás para adelante. Catalogar a una persona con el trastorno narcisista de personalidad requiere más que una sola característica. Clínicamente hablando, requiere por lo menos 5. Yo mencioné 12. DSM-3 requiere 5. La clínica Mayo presenta 5. Así que si esa es la única manifestación de esa persona, responsablemente no puedo decir que es una clasificación narcisista. Punto y seguido. Sin embargo, escúchame bien, sin embargo, me da la sospecha de que una persona que rutinaria, consistente y permanentemente porque la gente o tiene las agallas de oponerse o tiene la manipulación de la guerra monga, la guerra a cuchillo de palo. La te mato no con un escándalo, te mato con un chiste. Si el patrón de conducta es repetitivo, consistente, permanente, usted, estoy seguro, Víctor, que se huele como sabueso pastoral, se huele que aquí hay una de 2 cosas. Es una persona que tiene una profunda incomodidad contra usted como persona. O número 2, es una persona que tiene unas ínfulas de liderazgo que todavía no han sido modificadas por la madurez y el amor. Si es una persona, y esto no está en Biblia, esto está en las heridas de mi espalda. Si es una persona que tiene algo contra ti, contra usted, lo mejor que usted puede hacer es invitarla a su oficina pastoral con 1 o 2 testigos y clarificar el asunto si es un issue personal. La persona tiene que saber que usted no pasa gato por liebre y que usted tiene una alta sospecha debido a que sus mejores intentos y las mejores planes y las mejores sugerencias siempre son recibidas de la misma manera, ya que es siempre y ya que es a todas, no es a las ideas, es a usted. Número 2, si no es a usted y es a las ideas, hay que enseñar a tal líder cuáles son los canales de comunicación fructíferos para hacer de su plan B un plan considerado. Porque si sigue con su patrón de conducta de rechazarlo todo de la misma manera que él lo rechaza todo, en su corazón como pastor, usted va a rechazar todo lo que le diga a él. Entonces, aquí tiene que haber una mediación. Obviamente, yo estoy partiendo de la premisa de que hay la suficiente madurez, la suficiente adultez emocional, el suficiente balance ministerial como poder hablar de un asunto árido y no hablar de la persona, sino hablar del asunto y entender, escúcheme, pastor, y esto lo digo, pues, yo asumo la responsabilidad de lo que dice.
de lo que digo. La gente tiene que entender que aun cuando son recibidos en todo lugar, no están destinados para todo lugar. En algún momento, no solamente usted como líder, abierto a la mentoría, esa persona tendrá que pensar, reflexionar, analizar sensatamente si en un lugar donde todo lo que mi líder dice yo lo voy a rechazar, es el lugar donde Dios me asignó. Desde la óptica del laico, desde la óptica del líder, siempre podemos sacarle un beneficio porque nuestros planes nunca son tan buenos como nosotros creemos. Siempre hay puntos ciegos. ¿Será el ministerio de esta persona recordarme mis puntos ciegos y ser un eco de lo que yo no puedo ver? Eso pudiera ser. Sin embargo, mi falta de pelo no es sencillamente porque se me cayó. Me huelo, me sospecho que hay un elemento de incongruencia de que más dirigido a usted como persona que a las ideas y los términos, ya que es repetitivo y ya que es la misma persona. Y esos elementos para explorar y llevarlo en oración, pero como que me huelo que por ahí es. Gracias, Gilberto. Voy a poner, perdona, Dina, que tomé la palabra un momento. Voy a poner aquí a Carolina. Pastor Chat, les recomiendo estos dos recursos que están aquí. Tienen que estar allá en su iglesia. ¿Está bien? Tanto el pastor Guillermo como el doctor Medina. Gracias, Pastor Chat, por traer su pregunta. Voy a poner aquí a Carolina, que tiene una pregunta también. Amén. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad que nos han brindado de poder enriquecer nuestros conocimientos. Esta pregunta directa para el pastor Leugín. En un momento ahorita, cuando estabas contestando una pregunta que hice anterior, usted dijo una palabra que le agradezco la corrección, me ayude, porque yo normalmente la uso en la iglesia, ¿verdad? Que es cuando voy a la adoración, digo, olvídate del que está a tu lado, conéctate con Dios, no te ocupes de ninguno. Entonces, usted hablaba de que es una palabra como individualista, pero yo quería que usted me hiciera un mejor enfoque para yo, obviamente, ponerme a cuenta con el Señor, ¿verdad? Pedirle perdón a mis hermanos porque no ha sido la intención y para enriquecerme mejor. Gracias, Carolina, y saludos a todos allá en el Perú. Qué bueno que están conectados desde el Perú. Gracias. Fantástico, muy buena pregunta y también me solicitas que expanda la idea. Básicamente, yo sé que la intención cuando se dice en un culto, desconéctate del que está a tu lado y enfócate en Dios, o desconéctate del que está a tu lado y comienza a alabar a Dios. La intención es que la gente se concentre en la presencia de Dios. Yo entiendo que esa es la intención, ¿verdad? Pero yo creo que eso tiene como un efecto maquiavélico. El fin no necesariamente justifica los medios. A veces tiende a desconectarnos porque la gente llega al culto y dice, conectarme con Dios es olvidarme de todo lo que está a mi alrededor. Sin embargo, la Escritura nos hace constantemente énfasis que conectarse con Dios, uno de los medios para conectarse con Dios es cuando me conecto con la comunidad. Si tú te das cuenta, el salmista infiere, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hay un efecto que esto produce, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El efecto de la comunidad, los ágape, todo. La Escritura constantemente nos invita que como líderes nos mantengamos conectados a otros. Porque esto es importante, Carolina, porque hay líderes que llegan a la iglesia y dicen, la responsabilidad de saludar a todo el mundo es solamente del pastor. A mí no me toca. La responsabilidad de preocuparse por los demás, que los demás estén bien y que hay un bienestar común en la congregación es solamente del pastor o del líder X o del copastor, si tiene copastor, o de fulano.
La realidad es que cuando tú entiendes que la presencia de Dios es un todo, que Dios no solamente habita que Dios no habita en el cielo habita en él, y que la comunidad en esencia es parte de esa manifestación de la presencia de Dios, esa coinonía que tenemos. Tú entiendes que hay una manifestación de Dios no solamente cuando tú recibes esa savia espiritual, esa manifestación espiritual a tu espíritu, sino también cuando tú te unes a tu hermano. Mire, los servicios más poderosos que yo he estado no han sido cuando hay paralíticos levantarse, cuando hay reprensiones de demonios y exorcismos, ni tampoco cuando hay palabra profética. Los más poderosos que yo he estado es cuando la gente comprende que en la unidad está Dios. Si tú ves la oración final de Jesús, es Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Solamente así creerán que tú me has enviado. Por tanto, es importante sobrepasar las barreras del individualismo y es empezar con esas expresiones. Hay expresiones que contribuyen a conductas erróneas y modificando nuestro lenguaje es de la única forma que la gente va a entender el valor de la comunidad. Más cuando venimos de una pandemia donde la gente vio útil el distanciamiento, donde la gente vio útil el estar todo el mundo en su casa y le perdió el valor a la experiencia congregacional. Que sencillamente la experiencia congregacional, más allá de que Dios te manda a congregarte, la experiencia congregacional es recibir los beneficios de adorar en comunidad. Y eso es lo que el líder tiene que tener en esencia. Espero haber respondido a tu pregunta, Carolina. Estás en mute, Carolina, perdona. Muy bien, pastor, gracias. Me siento contenta y satisfecha y lo aplicaré. Perfecto. Gracias. Dios me bendiga. Honor para mí. No sé si tengo a Aníbal Sánchez aquí. Aníbal, dame señales de que quieres hacer una pregunta. Dame señales de que quieres hacer preguntas. Si no, voy a dejar a Digna con las preguntas que faltan. Voy a añadir aquí. ¿Tienes alguna pregunta, Aníbal? ¿Estás en mute? Ok, muy bien. Si tienes alguna pregunta, escribe en el chat. Adelante, Digna. Las preguntas que nos formularon a través del chat, pues fueron contestadas. Agradecerle a ustedes por contestarnos esas preguntas, porque fuimos edificados todos los que las formularon y los demás que estábamos escuchando estas respuestas. Muchas gracias a los tres. Gracias, Digna. Muchas gracias a ti también y gracias por la excelente labor que hace. Sin haber más preguntas, recuerde que ahí está en el chat. Voy a darle solamente, estamos en buen range, estamos en buen tiempo. Voy a darle solamente 2 minutos más para que si usted quiere accesar, en el chat está el enlace. Si lo puedo volver a compartir, Yolanda, en el chat está el enlace y voy a dejar que cada uno de los recursos diga dónde los pueden contactar para si usted los quiere tener en su iglesia. Y mientras eso lo vamos haciendo, le damos oportunidad si alguien más quiere entrar para hacer alguna otra pregunta referente a lo que hemos discutido. Le doy el espacio primero al pastor Guillermo. Guillermo, ¿dónde te pueden encontrar y cómo pueden accesar? Muchas gracias. Quiero también agradecerte por este espacio definitivamente bien provechoso. Fui beneficiado por este taller, esta plataforma, tremendo. Muchas gracias. Para los hermanos que usualmente escriben y quieren que nosotros lleguemos a sus iglesias para bendecirlos, nosotros estamos disponibles a través de Facebook. Nos pueden contactar por Facebook y también por Instagram. Nosotros estamos definitivamente al servicio de todos. Lo único que sí digo es que tratamos lo más posible de no salir los domingos, porque ya como estamos en lo que es la labor pastoral, nos tienen así bien aguantado por el tiempo, pero ya está muriendo el evangelismo. Pero ya mismo le damos gracias a todos. Y a sus órdenes estamos. Leo, si usted, Pastor Leojín, si usted quiere, puede poner el número personal también y estamos a la orden para el servicio. Perfecto, escríbelo en el chat y así yo lo pongo aquí en pantalla. Gilberto, doctor Gilberto Medina. Pues cuando Guillermo no puede el domingo, me invitan a mí.
Él predica sábado y yo le predico domingo. There you go. Es un privilegio abonar a... No importa el tamaño de la congregación, sea pequeña o grande, no importa el lugar donde la congregación, en esta faceta de ministerio, luego de más de 35, 40 años en el ministerio congregacional, sirviendo al cuerpo de Cristo a través de talleres, conferencias matrimoniales, desarrollo de liderazgo, prédicas. Nuestro teléfono personal es el siguiente: 773-540-9307. Repito, el código de área es 773 y el número es 540-9307. Con solo una llamada telefónica, con mucho gusto podemos coordinar y va a ser un privilegio para mi esposa y para mí estar con ustedes. Lo único que con Medina es que cuando me invitan a dos. Yo no viajo sin ella. Así que, pero donde quiera que nos inviten, ahí vamos a estar con un corazón dispuesto para servirle. 773-540-9307 en primer lugar. En segundo lugar, mucho de nuestro contenido lo pueden disfrutar de manera gratuita en nuestro canal en YouTube. Asimismo nos busca Dr. Gilberto Medina y ahí está nuestro canal. Suscríbase y dele a la campanita de notificaciones para que reciba todos nuestros videos. Están ahí en YouTube de manera gratuita y en lo que nos vemos en su congregación puede hacer acceso a nuestros materiales escritos. Tenemos más de 10 libros ahora mismo en la plataforma de Amazon. El enlace ha sido colocado varias veces y en lo que llegamos hay libros de desarrollo de fe, estrategias de liderazgo, sanidad interior, liderazgo y ministerio, vida matrimonial, empresarialismo. Hay varias temáticas en las que hemos vertido lo que sabemos, así que le invitamos a que nos visite en Amazon y lo pueden descargar de manera inmediata a su reader de Kindle o lo puedes recibir de manera física en papel a su casa en unos 2 o 3 días después que hace la orden. Pero mientras, a nombre de mi esposa Maritza y de este servidor Gilberto, ha sido para mí un verdadero honor participar de esta academia. Gracias, Leugene, gracias, Palacio, gracias a todo el equipo de la Academia Navegantes por tenernos con ustedes, y nuestro número para invitaciones de conferencias o prédicas 773-540-9307. Gracias. Gracias, doctor Medina. Gracias a ustedes también por darme el honor. Ahí está el número en pantalla también del pastor Guillermo Palacios. Me despido con esto para dejar a la directora que termine con todo y haga las oraciones y todo lo demás. Puede conseguir nuestro libro, El Código Íntimo del Espíritu Santo. Siempre explicamos que es un libro devocional de oración. Ayudarlo con los conflictos de oración que a veces se enfrentan. Cárcel de los Sentimientos, que es uno de nuestros libros más recientes, lo puede adquirir también ahí en Amazon. Hicimos una obra de teatro. Ese libro incluye una obra de teatro. Eso está, de hecho, participó Guillermo en ella también y todo lo demás. Usted lo puede buscar ahí en Amazon. Cárcel de los Sentimientos trata cuando nuestra peor lucha es contra nuestro propio corazón, cuando tenemos que luchar contra nosotros mismos y nuestra voluntad. Está ahí en Amazon también, lo puede ubicar. Y este libro nuevo, que lo preparamos, lo trabajamos para esta cumbre, Crecimiento en 3 Dimensiones, también lo puede adquirir. Ya usted lo tiene, si está aquí es porque ya usted lo tiene gratuitamente, se lo regalamos. Usted lo va a buscar, dice Cumbre Access, el enlace que dice Cumbre Access, ahí están los 3 PowerPoint de nosotros, las notas también ahí la tiene un video del pastor Guillermo Palacio explicando cómo accesar los recursos que él dio, tiene el libro Crecimiento en 3 Dimensiones, todo eso está ahí. Durante en la próxima semana se le va a enviar el enlace de esta conferencia para que usted la pueda repasar y volverla a ver si quiere. Y ahí lo puede tener. Ya los demás detalles de cómo usted puede seguirse orientando para matricular, si quiere ser parte de la academia y estudiar, lo va a tener. Se lo va a entregar la directora Yolanda Ramírez. Así que por lo demás, gracias por este tiempo, gracias a cada uno de los que han colaborado, gracias a los pastores que hicieron el esfuerzo hoy
de reunir a todo el mundo allá en sus iglesias. El pastor Jonathan El Arca, allá también está trabajando en Naxhead. Así que gracias a todos. ¿Perdón? Luis y Diana. Luis y Diana, que están de camino, los pastores Luis y Diana van de camino de regreso para allá, para Pensilvania, que estuvieron estos días por acá. Un abrazo al obispo Luis y la obispo Diana. Un abrazo para todos. Así que dejo con ustedes a la directora. Muchas bendiciones. Buenas tardes. Hemos tenido una tarde, una mañana y una tarde súper emocionante. Uno de los comentarios es, todavía estoy procesando, y yo creo que después de estas 5 horas y media vamos a seguir procesando toda esta información, pero damos gloria a Dios por todos los recursos, por el pastor Guillermo Palacios, por el doctor Medina, y damos gracias a nuestro director Leojín García también, porque trajeron unos temas que son necesarios en estos tiempos, que son necesarios para la iglesia de hoy en día, y les damos las gracias por su tiempo y por llenarnos de más sabiduría en el Señor y en el servicio de Él. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Los enlaces han sido puestos en el chat. Si tiene alguna pregunta, todavía estamos disponibles en los enlaces. Y que esto siga siendo de bendición, y esperamos tener una próxima actividad como esta. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, te damos gloria por todo lo que tú has hecho en este día, por cómo tú nos has hablado para ser más efectivos en el liderazgo, para ser más efectivos en cómo nosotros tratamos a las personas, cómo las personas nos tratan a nosotros y cómo interactuamos como cuerpo de Cristo. Te damos gracias por cada recurso, por cada persona que tomó de su tiempo para estar con nosotros esta mañana y esta tarde. Te damos gloria y te damos honra, porque tú siempre has puesto propicio el tiempo para esta expansión de sabiduría y conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.